Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Romanos 14:22, para los que pronto están allá y no oyen. El otro es Josué 24:15. Bien, entonces, repito la cita: Josué 24:15 y Romanos 14:22. ¿Listo? Si están perdidos con una cita, me la piden, no hay problema. Bien, entonces, fíjese que hay una cita bastante importante y que a mí me gusta mucho, que la encontramos en Deuteronomio 4, 1 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Listo? Dice entonces Deuteronomio 4, 1 al 8. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecuten o actúen en ellos y vivan y entren y posean la tierra que Jehová Dios de sus padres les da. No añadiréis a la palabra que yo les mando, ni la van a disminuir, para que guarden los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo les ordeno. Nuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que siguieron a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y los dos versículos más bonitos dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Entonces fíjese que Moisés les dice: yo se los enseño, ustedes si quieren obedecer, obedecen, si no, decisión de ustedes, ¿cierto? Pero fíjense que Moisés dice algo bastante interesante y que hoy por hoy pues uno dice: ¿qué le está pasando a la gente? Fíjense que dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová Dios en cuanto le pedimos? ¿Cierto? Yo creo que ninguno. ¿Cierto? Si no, miremos un ejemplo bastante interesante. Hércules fue a pedirle un favor a Zeus y que le dijo: sí, ¿lo quiere? Hágame 12 tareas y lo pienso. Cambio uno con el Señor que ora y el Señor hace y va más allá de lo que uno le ha pedido, ¿cierto? ¿O estoy mintiendo? Yo creo que todos aquí hemos vivido esa experiencia. Entonces dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Entonces fíjese, ¿qué dioses hay? Fíjese que
no sé si en la mitología griega o en la nórdica existían leyes con respecto a cómo ellos adoraban, ¿cierto? Aquí nosotros que adoramos a Jehová tenemos nuestros estatutos con respecto a la comida, ¿cierto? A la guerra, a las relaciones humanas, a las relaciones de pareja, incluso para los animales. Pero yo me pongo a pensar en las otras mitologías y hagan lo que quieran, luchen en favor de su Dios y su Dios le responderá. Sí, pero ¿qué? ¿Cierto? Entonces, fíjese que es importante. Ahora, fíjese que esta cita que vamos a ver a continuación, Jonás 8:20, nos va a decir algo bastante bonito, bastante interesante, que es, digamos, lo que nosotros sabemos que la palabra dice que el sol sale para justos como para malos, ¿cierto? Pero vamos a ver la misericordia, ¿qué pasa? ¿Cierto? La misericordia también, pero va a tener un límite en el que el Señor dice, hasta aquí yo le doy misericordia. ¿Listo? Jonás 8:20, fíjese nada más que nada menos quién nos lo va a decir, ¿cierto? 8:20, sí. Dice, aquellos que adoran ídolos vanos abandonan su fuente de misericordia. Bien, pero básicamente fíjese que es cierto. Cualquiera de nosotros que adoramos un Dios ajeno, perdemos, ¿cierto? Y si no, que lo diga el pueblo de Israel, que perdió como varias veces, ¿cierto? Que ese era el ciclo que tenía. Llegaban a adorar a Jehová, llegaban a una tierra, se hacían un Dios, el Señor los entregaba a sus enemigos, levantaba un juez, el juez los libertaba, y el juez hacía que el pueblo volviera los ojos a Jehová, y después otra vez, como dice por ahí, el círculo vicioso. Entonces, ahora bien, es importante que nosotros entendamos que todo lo que nos ocurre, ¿cierto? Cuando obedecemos al Señor viene de parte de Dios. Si yo desobedezco, pues yo tendré que hacerle, como dicen por ahí, a lo hecho pecho. Entonces, básicamente hasta ahí viene. Algo bastante importante que quiero aclarar, y es que cuando hablamos de idolatría no es solamente postrarme o adorar a otros dioses, sino que yo ponga mi fe en algo, ¿cierto? No vayamos muy lejos, en diciembre salen con los calzones amarillos, ¿cierto? Que para tener prosperidad, que salen con la maleta en toda la cuadra, que porque van a viajar. Dígame, Vero. 2:8, bueno, estaba cerquita. Sí, se me fue un 2 de más. Jonás 2:8. Bueno, entonces les decía, fíjese que todas estas personas que creen en agüeros, ¿cierto? Que tienen ciertas creencias, que creen en el tarot, en las cartas, que hacen santería, pues están haciendo una idolatría, que es lo que el Señor abomina, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Señor dice que cualquier persona que consulte a los muertos, a los espíritus, tiene que morir inmediatamente. Pero hay otra clase de idolatría que nosotros vemos, y es que cuando yo intercambio o dejo de hacer o de cumplir la responsabilidad que el Señor me ha delegado, por irme a un paseo, por irme a otro lado, por lo que sea, yo dejo de cumplirle al Señor lo que me ha ordenado. Eso es otro tipo de idolatría que nosotros, pues, es, digamos, a sol de hoy, digamos que casi que es la más común. No, es que no pude ir. ¿Por qué no vino el domingo? No, es que tenía un paseo, que tenía un viaje, ¿cierto? Que tenía tal cosa. Claro que también entendemos y existen razones de peso que el Señor también entiende por la cual no podemos asistir, ¿cierto? Digamos que una puede ser, si a uno lo nombran de juez en plenas votaciones, le toca ir porque si no, la multan como 10 millones, ¿cierto? Si estoy enfermo, también es válido. Si tengo pico y placa, también puede ser válido, ¿cierto? Entre otras muchas que pues el Señor considerará, pero que al final del día pues está en cada uno de nosotros. Entonces, eso no implica que yo deje atrás mis responsabilidades de la tierra por cumplir al Señor. Yo le cumplo al Señor, ¿cierto? Pero también cumplo con las responsabilidades en la tierra. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 3. Nos dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, su momento, su hora, y pare de contar.
Bien, hasta aquí claro entonces con respecto a no tener otros dioses, ¿cierto? Que es importante darle el primer lugar al Señor. Vamos a ver la segunda, que es bastante importante, que es muy delicada de tocar, que hoy por hoy uno, digamos que lo ve casi que diariamente, con estos tiempos que estamos viviendo de tanta idolatría, de tanta libertinaje, de falsos maestros, ¿cierto? De falsos profetas, de falsos cristos, que se levantará el uno, ¿cierto? Como dice la palabra, lobos vestidos de oveja. Bien, entonces vamos a iniciar. El segundo mandamiento nos dice no usar a la ligera el nombre de Dios, ¿cierto? A veces nosotros en el colegio, por lo menos a mí me pasaba, decía no jurar en vano, pero pues que no es lo mismo, porque es que una cosa es que yo jure por una persona y otra cosa es que yo jure por Dios. Entonces nos dice el segundo mandamiento, no usarás a la ligera el nombre de Jehová, tu Dios. Entonces recuerde que yo estoy tratando de leer siempre la Israel Kadoshita, que es la más cerca a la original, la más leal a la original. Dice, porque no dejarás sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Esto nos dice que no debemos usar el nombre de Dios para hacer mal o hacer quedar mal la palabra de Dios, por lo cual es importante estudiar, escudriñar a fondo la palabra de Dios para dar un buen uso y un buen ejemplo no solo a mí mismo, sino a los demás, y eso lo podemos ver entonces en Ezequiel 20, 10 al 31. Vamos a leer qué nos dice Ezequiel 20, 10 al 31. Así que yo los hice salir de la tierra de Misrayim y los traje al desierto. Yo les di mis mandamientos y les mostré mis ordenanzas. Si una persona los obedece, tendrá vida por medio de ellos. Yo les di mis mandamientos como señal entre yo y ellos, para que ellos supiesen que yo ya, Jehová, soy el que los hago santos. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Ellos no caminaron por mis mandamientos y ellos rechazaron mis ordenanzas, las cuales si una persona los guarda, tendrá vida por medio de ellos. Además, ellos gravemente profanaron mis días de reposo, creo que dice ahí. Entonces dije que derramaría mi furia sobre ellos en el desierto para destruirlos. Pero para que mi nombre no se profanara a la vista de los Goyim, no sé qué dirá ahí, de las naciones delante de cuyos ojos yo los saqué, y yo también levanté mi mano contra ellos en el desierto una vez por todas, que no los traería a la tierra que les estaba dando, una tierra que fluye con leche y miel, la más bella de todas las tierras, porque rechazaron mis ordenanzas, no caminaron por mis mandamientos y profanaron mis días de reposo, puesto que fueron tras las imaginaciones de sus corazones. No obstante, yo les perdoné la destrucción completa. Yo no los exterminé del todo en el desierto. Yo dije a sus hijos en el desierto, no caminen en las costumbres de sus padres, no observen sus ordenanzas, no se profanen con ídolos. Yo, Jehová, su Dios, caminen en mis mandamientos, guarden mis ordenanzas y háganlas. Mantengan mis días de descanso santos, y ellos serán una señal entre yo y ustedes, para que sepan que yo soy Jehová, su Dios. Ellos me provocaron y sus hijos también se rebelaron contra mí. Ellos no caminaron en mis mandamientos ni observaron mis ordenanzas para hacerlos, los cuales si una persona lo hace, tendrá vida por medio de ellos. Fíjese que es la tercera vez que el Señor nos dice lo mismo. ¿Quiere vivir? Obedezca mis mandamientos. ¿Quiere morir? Haga lo que usted quiera.
y ellos profanaron mis días de reposo. Entonces yo dije que derramaría mi furia sobre ellos y disiparía mi ira sobre ellos en el desierto. Pero yo retiré mi mano, presten atención a este versículo, pero yo retiré mi mano para que mi nombre no fuera profanado a la vista de las naciones que habían visto cuando yo los saqué. También yo levanté mi mano y juré a ellos en el desierto que los esparciría entre las naciones y los dispersaría entre los países, porque ellos no habían obedecido mis estatutos, sino que habían rechazado mis mandamientos y profanado mis días de descanso, de reposo, y sus ojos se habían vuelto hacia los ídolos de sus padres. Yo también les di leyes que no eran buenas y estatutos por los cuales no podían vivir. Y yo los dejé que se profanaran por sus propias ofrendas, en el hecho que ofrecieran a sus hijos primogénitos para poder llenarlos con repugnancia, para que ellos finalmente se dieran cuenta que yo soy Jehová. Por lo tanto, Ben-Adad, no sé cómo será esa traducción, habla a la casa de Israel. Diles que Jehová, su Dios, dice: además sus padres me provocaron por transgredir aún de otra forma. Pues después de traerlos a la tierra, la cual yo había levantado mi mano en juramento a ellos, ellos vieron sus árboles altos y frondosos, y sacrificaron a sus dioses. Allí presentaron ofrendas que provocaron mi ira. Desataron sus dulces aromas y allí derramaron libaciones. Cuando les pregunté: este lugar alto donde ustedes van, ¿cuál es el significado de él? Ellos le dieron el nombre de Bamá, que en hebreo significa lugar alto, que permanece hasta este día. Así que di a la casa de Israel que Jehová dice: ustedes se están profanando con las iniquidades de sus padres, siguiendo sus abominaciones y fornicando con ellas. Y cuando ofrecen sus primeros frutos y hacen pasar a sus hijos por el fuego, y se profanan a sí mismos con todos sus ídolos hasta este día, así que, y yo les voy a responder, oh casa de Israel, como vivo yo, dice Jehová, juro que no les responderé. Bueno, y ahí continúa la tabla, ¿cierto? Entonces, fíjese algo interesante que era lo que yo estaba mirando con respecto a no utilizar el nombre de Dios en vano. Miraba también esto, pero también miraba las blasfemias, ¿cierto? Que tienen cierta relación. Entonces fíjese algo importante, y es que en el 22, dice: pero yo retiré mi mano para que mi nombre no fuera profanado. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? ¿Qué entendemos por esa parte nosotros cuando Él dice: pero yo retiré mi mano para que mi nombre no fuera profanado a la vista de las naciones que habían visto cuando yo los saqué? Fíjese, dice: pero yo retiré mi mano para que mi nombre no fuera profanado a la vista de las naciones que habían visto cuando yo los saqué. ¿Cierto? Una pista, ¿cierto? Cuando uno dice que uno es creyente, uno de una vez está en el ojo del huracán. Oiga, pero usted es cristiano, ¿usted por qué hace esto? ¿Pero usted por qué se pone aquello? ¿Pero usted por qué escucha eso? ¿Pero usted por qué come aquello si usted es cristiano? Entonces, fíjese que nosotros seguimos al Señor, ¿cierto? Y tratamos lo más posible de seguir sus mandamientos, ¿cierto? Unos tienen más debilidades por algunas cosas, otros tenemos debilidades por otras cosas, pero estamos en esa perfección tratando de salir adelante, ¿cierto? Pero hay algo importante, y es que aquí el Señor dice: yo le retiro mi mano porque ustedes ya no están representando mi nombre. Porque si ustedes dicen representar mi nombre y hacen lo contrario, entonces ya no es mi nombre. Es como yo decir: no, yo voy por ejemplo a la tienda, no, yo voy en nombre de Martín, que le fíe tanto, pero Martín no ha dicho nada. ¿Qué estoy haciendo? Utilizar el mal nombre de Martín
en vano. Pues es lo mismo que lo que dice acá el Señor. Yo retiré mi mano porque sus acciones no están representando mi palabra. Por eso yo, ojo, Él retira la mano. No es que Él se da a sus espaldas. Si la cosa es muy grave, Él seguro que retira la mano, el cuerpo y nos vemos, ¿cierto? Y como dice la palabra, nos entrega nuestras pasiones. Exactamente. Dice parte de la respuesta, ¿no? Entonces fíjese que eso es importante. Yo retiro mi mano porque es que si yo digo mentiras en el nombre de Dios y el Señor las respalda, ¿qué está haciendo el Señor? Pues pasando por encima de su palabra, ¿cierto? Entonces Él retira su mano y retira su respaldo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no va en nombre del Señor. Entonces por eso dice, no usar el nombre del Señor a la ligera, ¿cierto? Es cierto que como creyentes todavía hay muchas cosas que estamos aprendiendo, ¿cierto? Pero que el del mundo no entiende todavía que eso es un proceso de la noche a la mañana. No es que yo diga, yo soy creyente y ya me las sé todas como Moisés. No, eso es un camino, como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Nos cuesta todavía. Hoy por hoy seguimos estudiando la palabra y encontramos cosas nuevas. Entonces fíjense lo que nos está diciendo. Eso es lo que quiere decir el segundo mandamiento. No usen mi nombre a la ligera, ¿cierto? Que es lo que muchos hacen, ¿cierto? Por eso les decía, los falsos maestros, ¿cierto? Yo una vez les decía en el programa, creo que en el de mañana de los jóvenes, les decía que yo estaba mirando redes sociales y vi una cantidad de pastores, perdón la expresión, pero locos, llevados, yo no sé qué habían, qué tipo de agua santa habían tomado, no, mejor dicho, no tengo ni idea. Que era un pastor que estaba en una caneca de esas de agua, bañándose, y todos tomando esa agua para ser bendecidos. Y uno dice, ¿y si este man no se bañó el día anterior? La unción, sí, del agua. ¿Cierto? O si sufre de alguna enfermedad y todos allá tomándose la bendición, uno dice, ¿de dónde la gente sale con estos cuentos? Lo triste es que la gente le cree. Y la gente le cree, uno dice, pero ¿cómo creen en eso? ¿Dónde dice la Biblia que para que usted sea bendecido tiene que tomarse el agua donde yo me baño? Porque no leen la Biblia. Entonces, ¿qué está haciendo ese pastor? Usando el nombre del Señor a la ligera, en vano, porque eso no dice la Biblia. Lo mismo en Estados Unidos, ¿cierto? Que sale el pastor colgado por allá, con vestido de ángeles, y dice, aquí llegó la salvación. Y uno dice, ¿de dónde? ¿Cierto? Y entre otros muchos casos que uno ha escuchado de líderes de sectas, líderes de doctrinas, que salen con unos conocimientos, con unas palabras fuera de la palabra y están usando el nombre del Señor a la ligera. Por eso es importante que estudiemos, que escudriñemos y sobre todo que pongamos por obra la palabra. Porque es que cuando usted la ponga por obra y se cumpla, usted dice, esto sí va en nombre de Dios. Pero si usted no la prueba, ¿usted cómo sabe si es de Dios o no es de Dios? Sí, sí. Exacto, mucha gente dice, yo por eso no soy cristiano, mira, eso salen y uno lo ve revolcando como un gusano recién aplastado, ¿cierto? Que tomando el agua donde se baña el pastor, ¿cierto? Uno dice, Dios mío, esta gente se sale con unos cuentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Señor? Retira su mano, ¿cierto? Sobre el pastor y sobre aquellos que sigan ese comportamiento, ¿cierto? Por eso es importante, fíjese, yo retiro mi mano para que mi nombre no sea, ¿qué? Profanado, no sea blasfemado, no sea mal usado, pero lastimosamente la gente va ahí, pero es que usted es de los cristianos, no, usted sí es aburrido, ¿cierto? Entonces eso es importante, a nosotros lastimosamente por los grandes líderes pagamos los pequeños, ¿cierto? Entonces eso es importante. El Señor nos dice, usted obedece, yo lo respaldo, porque eso va conmigo, está en mi palabra, yo lo respaldo. Pero si usted hace lo que no debe, pues yo retiro mi mano y usted tendrá que pagar las consecuencias, ¿cierto? No quiere decir que el Señor no nos ame y nos ayude menguando, ¿cierto? O ayudándonos en medio de esa mala decisión que nosotros hemos tomado. Eso es importante. ¿Hasta aquí vamos claros? Es correcto, no está haciendo alusión al nombre que lo está representando. Y es lo que nos cuesta a muchos. Bien, entonces dice, donde vemos que Dios nos da a entender que cuando uno de sus hijos hace lo que no debe hacer,
Él deja su respaldo, deja de respaldar dicha acción para evitar que su nombre se vea manchado, blasfemado o comprometido. Pues si Él respaldara nuestras malas acciones, Él estaría profanando su palabra y abriría la puerta a aquellos a quienes no creen en Él y se levanten aún más contra Él. Y su palabra sin mencionar el meterse con sus hijos, ¿cierto? Que uno se equivoca, oiga, pero usted es cristiano, ¿no? ¿Qué tal cosa? Oiga, pero ahora qué, ¿cómo le decimos? El defensor de los pobres, como el abogado de los pobres, ¿cierto? Entonces, eso es importante, que nosotros estudiemos bastante y muy bien la palabra para obedecerla tal y como lo dice, ¿cierto? Evitando que nosotros demos un mal testimonio. Entonces, eso es bastante importante. Por ende, es importante cuidar el nombre de Dios con nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, de actuar o, en pocas palabras, de vivir la vida que Dios nos ha permitido vivir, respetando y obedeciendo sus mandamientos para tener vida por medio de ellos, que fue lo que nos decía la cita 3 veces. ¿Quiere vivir? Obedezca mis mandamientos. ¿Quiere vivir? Obedezca mis estatutos. ¿Quiere vivir? Siga mi palabra. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. A ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Efesios 5, 15 y 16. Nos dice entonces Efesios 5, 15 y 16. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cierto? Y más en estos días que estamos viviendo de tanto libertinaje, de tanta locura de la gente, que hoy por hoy uno ve una persona y si usted no adivina el pronombre, se llevó el que lo trajo. Ah, que es que hoy soy un perro. ¿Cómo? Que mañana soy un elefante, que pasado mañana soy hombre. Dicen, no, yo mejor como que no me junto con usted, ¿cierto? Entonces eso es importante, pero que nosotros, aún así, hermanos, es importante que nosotros defendamos nuestra fe a capa y espada. Ojo, cuando hablo a capa y espada no quiere decir insultando a los demás, ni faltándole respeto a los demás, sino defendiendo mi fe. Y si no les gusta la fe que yo llevo, pues no se junten conmigo y se acabó el pastel, ¿cierto? Porque mi respeto va hasta donde llega el respeto del otro. Si yo lo respeto, yo espero ese mismo respeto para conmigo mismo, para con mis creencias y mis ideales. Entonces es importante porque fíjese, hoy por hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿cierto? Uno que ve una persona que se cree perro, uno que dice, este man tiene problemas, ¿cierto? Pero el mundo que dice, no déjelo, si él se autopercibe y la ciencia le asignó ese género, pues se equivocó la ciencia. Y me dice, ¿qué? ¿Cierto? Yo por ahí escuchaba, ponle que a esta locura la gente, yo le escuchaba a alguien que era un hombre que está haciendo su conversión a mujer, que se quiere poner un útero para abortar. Me dice, pero ¿de dónde saca esta gente esas ideas? ¿Cierto? Otro decía que era un hombre que estaba haciendo su conversión a mujer, tomando pastillas para poder dar leche a los niños pobres. Me dice, pero ¿de dónde? ¿Cierto? Si a una mujer biológicamente, cuando está embarazada, tratan de no darle pastillas para que el bebé no sufra las consecuencias, ahora este hombre queriendo dar leche materna con pastillas no le va a afectar, dado caso que lo logre, ojalá Dios no lo permita, a estos niños no se enfermarían. Entonces fíjese, la gente es partidaria de eso. Entonces fíjese, en Argentina hubo uno que era un hombre que se identificaba como mujer y se fue, ¿cómo era? Era una persona que se identificaba como perro y fue al veterinario y demandó al veterinario porque no lo quiso atender. Y el veterinario dijo, pero es que usted es humano, yo cómo lo voy a revisar si usted no tiene patas, no tiene pelo, no tiene hocico, y usted es un humano, ¿cómo lo voy yo a revisar? Váyase al médico. Y encima además lo demandan.
Exacto, y uno dice, ¿de dónde? Y la gente es así. Ah, no, que lo tiene que atender, que yo no sé qué, ¿no? Pero, ¿por qué? Si es que viola sus creencias, si él es un humano, ¿cómo lo va a atender un veterinario? Uno entendería como en las películas que es el fin del mundo y no hay un médico, sino que un veterinario, el veterinario hará la transpolación como para entender, pero ¿y eso? Porque es una película y eso es medio pasable, pero es que en la vida real, ¿cierto? Entonces, y hoy por hoy entonces sacan leyes a favor de ellos, ¿cierto? Y les dan más favoritismo a ellos que a las personas normales, ¿cierto? Y hoy yo he visto por Twitter una cantidad de personas, de hombres que van a lo trans o como sea que se llamen, que se identifican como mujer y quieren entrar al baño de niñas. Y digan los papás, usted no entra porque usted es hombre, y que ya están mis niñas, quién sabe qué locura le entre, ¿cierto? Sí, ya para terminar este tema que es bastante delicado. En Estados Unidos un hombre fue sentenciado a la cárcel y él se identificaba como mujer, y porque se identificaba como mujer, entonces la mandaron a la cárcel de mujeres y embarazó a su compañera de celda. Y dice, pero si usted es mujer, o sea, si usted se identifica como mujer, usted no puede tener esas inclinaciones, ¿cierto? Digo yo, no, se supone. Pero la ley también tiene sus huecos, la ley tiene también sus vacíos. Y es lo que dice el Señor, vivan con sabiduría mi palabra, ¿cierto? Porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, vamos a ver otra cita que está en Colosenses 4, nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces fíjese que eso para hoy el tiempo es importante, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, yo me topo con una de estas personas, yo lo dudo para formar una amistad, la verdad, porque si yo me equivoco me voy para la cárcel. Entonces uno dice como que esta amistad es como muy riesgosa, mejor de lejito se ve más bonito, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros, a pesar de que seamos creyentes, sepamos cómo, cuándo y dónde defender nuestra fe, ¿cierto? Como dice ahí, la palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno, ¿cierto? Como dice Pablo, al espiritual, espiritual, al carnal, carnal, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros aprendamos esto, vivir la palabra del Señor para honrar su nombre, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hablar de otro tema más delicado todavía. Ustedes dirán, ¿cómo? Pues sí se puede. Vámonos a Números 12. Ahí, antes de que... ¿por qué digo delicado? Porque lo he visto, he conocido muchos casos. Les recuerdo que yo, al ser hijo de pastores, conozco muchos casos, muchas personas, los problemas que están pasando, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿cierto? Ojo que no voy aquí a lanzar indirectas, ¿cierto? Pero si hay que hacer llamado de atención, se hace, y darles a conocer el por qué esto también es bastante delicado. Sé que algunos de ustedes a lo mejor harán alusión a lo que vamos a hablar. Bien, hablamos entonces en primer lugar que no hablar el nombre del Señor en vano, que quiere decir actuar conforme dice la palabra, ¿cierto? Que sí, que hermanos, que me pude haber equivocado cuando enseñé mal, listo, no hay problema, se corrige y se sigue adelante, ¿listo? Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Somos seres humanos, nos equivocamos y de nuestros sacerdotes, de nuestros errores aprendemos, ¿cierto? Pero hay algo también que me ponía el Señor, y era Números 12. Nos dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un creyente se levanta falso testimonio, habla mal de un hermano de la iglesia, de los líderes, del pastor, de la pastora, de la familia pastoral, mejor dicho, contra aquel que profese su fe, un hermano se levanta, la lleva también. Entonces fíjese qué nos dice entonces, vamos a leer Números 12 antes de continuar.
Dice entonces, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ya vamos viendo por dónde va el agua del molino, ¿cierto? Y lo oyó Jehová. Ay, papá, se lo llevó el que lo trajo. Dice el 3, y aquel varón Moisés era muy manso, ¿cierto? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos los tres. Es como decir, venga joven, regálenme unas palabritas, ¿cierto? Ya, o ese famoso tenemos que hablar. Uno dice, Dios mío, ¿y aquí qué? ¿Cierto? Entonces le dice, venga jovencitos, regálenme unas palabritas aquí ustedes los tres aquí en el tabernáculo a ver qué es lo que va a pasar. Dice, entonces Jehová descendió y nada más que llegó. No mandó mensajero, vino personalmente, ¿cierto? A arrancar el mal de raíz como debe de ser. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Entonces fíjense que aquí vuelve el Señor y nos hace alusión a lo que dice, creo que es Pablo, si usted tiene algo contra alguien, puertas adentro y que nadie más se entere para que no haya problema. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo bajo, los llamo a ustedes los dos y nadie más se entera, ¿cierto? Entre comillas, porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Entonces dice, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿cierto? Aquí el Señor haciendo alusión de que ustedes están metiendo con que me ha servido, que me ha sido fiel. Venga, yo les regalo unas palabritas. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no en el jardín ni en la puerta, no, en toda la casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, aquí vuelve a decir el Señor, no a la idolatría, no a las figuras ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, ni en el planeta Júpiter, ni en Saturno, ni los ovnis, ni los reptilianos, ni nada de todos esos inventos que se inventa la gente. No por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ahora sí está Moisés, ¿cierto? Para eso sí lo tenemos, después de que hablamos mal del líder, de los pastores, ay sí, ahora sí, pastor, ayúdeme, después de que hemos hablado mal de los líderes, muy bonito, ¿cierto? Entonces, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Pero, ¿Moisés lo puso o ellos se lo pusieron a ellos mismos? ¿Cómo es la cosa? ¿Quiénes se lo pusieron a ellos mismos? Pues ellos, ¿por qué? Porque se pusieron a hablar mal del líder, ¿cierto? Entonces, hablamos mal del pastor, de la pastora, de los líderes, y después pedimos misericordia. Hombre, ¿qué estamos haciendo? Luego pedimos ayuda, ¿qué estamos haciendo? Si el error lo cometió usted, si usted se le dijo, no obedeció, ¿por qué el pastor o la pastora tienen que pagar las consecuencias? No, mi hijo, eso le corresponde a usted. ¿Para qué abrió la boca para hablar mal de los líderes o de los siervos del Señor? Entonces, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora son locos. Ahora no enfrentamos la situación, sino tú y yo estamos locos, Lucas. En vez de decir, sí, miren, nosotros hablamos y cometimos y la embarramos y por eso estamos aquí pidiendo perdón para que no
me pase como María. No, inventamos excusas, ¿cierto? Ay, es que yo lo dije porque es que estaba como estresado y tal cosa, y yo no sé qué. Bueno, y si usted está estresado, venga, dígale, hermano, hoy no tengo como mucho ánimo de hablar, no me hable. Y uno, ¿qué hace? Entendamos, bueno, listo, hermanito, que esté bien. Y ya, pero no se le puede hablar porque es que tal cosa, no, y es que fulanito y menganito, no, y es que tal, no, si él no quiere que le hable, si está enojado, ¿por qué le ponemos el son encima? ¿Cierto? Yo soy uno que yo cuando estoy enojado con alguien, lo he dicho muchas veces, yo pierdo contacto con esa persona hasta que a mí se me baje el furor, ¿cierto? Que es lo que se debería seguir, hasta que, bueno, ya se me calma, ¿cierto? Yo a veces le digo, si estoy enojado no me hable porque estoy enojado, estoy estresado. Así dure un día o 2 días y ya cuando me pasa ya todo a la normalidad, ¿cierto? Pero uno debería normalizar eso. No, es que entonces ahora porque somos siervos no nos podemos enojar, no nos podemos estresar. Sí, tenemos nuestras pruebas, tenemos nuestras angustias, y es importante que si está enojado, pues que no se desquite con el que menos tiene que llevar. Entonces dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Oiga, ¿y cómo así que Moisés tenía que clamar? ¿No se supone que tenían que ser ellos dos quienes enfrentaran las consecuencias y decir, venga Señor, sí, yo hablé mal, Moisés, perdóneme, y Señor, sáneme porque sí, cometí el error de hablar mal porque no me pareció justa la decisión del líder, ¿cierto? Que es por lo que la mayoría de casos que conozco siempre sucede. No estoy de acuerdo con lo que dice el líder, no estoy de acuerdo con lo que dice la pastora, no estoy de acuerdo con lo que dicen los líderes no saben dónde están parados, el pastor yo no sé qué, la pastora tal cosa, el hijo de la pastora esto, las hijas de la pastora aquello. Entonces uno dice, ¿cómo así? Que yo sepa, ni siquiera los pastores son jueces para uno juzgar a los demás, y el pueblo menos puede juzgar a los demás. Estamos todos para aprender de nuestros errores, para apoyarnos, ¿cierto? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, y de verdad que esto sí era ser muy manso, porque si a mí alguien viene, se levanta contra mi nombre, no, vaya usted a arregle eso con Dios, yo lo perdono, pero usted arregle eso con Dios, ¿cierto? Por lo menos es lo que yo pienso y es lo que la mayoría que uno pensaría, ¿cierto? De que si usted la embarra, hombre, pues ponga la cara, ¿cierto? Que es lo que nos dicen a nosotros de chiquitos. ¿Usted lo hizo? ¿Cierto? Usted ensució el mantel y uno, ¿cierto? No, y lo que le dicen, no, si usted lo hizo no diga mentiras, ¿cierto? Entonces Moisés, ¿cierto? Con mucho amor, ¿cierto? Que lo he dicho, Moisés tenía demasiado amor por el pueblo, dice, clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Fíjese, aunque a pesar de que el Señor hizo caso a su siervo fiel Moisés, le dijo, sí, muy bien Moisés, pero aún así ella me paga las consecuencias. 7 días me sentí avergonzado, pues 7 días ella se me va de la congregación. Y si no le gusta, pues allá están los otros pueblos, ¿cierto? Entonces fíjese la comparación que hace el Señor. El 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, fíjese que es en el rostro, no en las manos, no en los pies, no en el tronco, en el rostro, ¿cierto? Que yo creo que es una de las ofensas más grandes que uno puede recibir, que le escupan a uno en la cara. Y no solamente hablo de las babas, sino que también hablen de mal de uno enfrente de uno o lo nieguen. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo así, Moisés? Muy bonito, sí, muy manso Moisés, sí, yo lo hice muy bien, pero yo me siento ofendido, y como me siento ofendido, pues 7 días se siente avergonzado el padre, pues ella se me va 7 días de la congregación. Y pare de contar. ¿Qué dice? Así María fue, ¿qué? Echada del campamento por 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Pero aquí yo digo algo. Y Aarón
¿Aarón no había murmurado también? Porque dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Por qué a Aarón no le pasó lo de la lepra? ¿Por qué fue María? ¿O fue porque Aarón le pidió disculpas a Moisés y por eso se alcanzó a salvar a último segundo, ¿cierto? Entonces, fíjese hermano, esa es otra manera de uno blasfemar. Cuando uno se levanta falso testimonio o levanta malos comentarios o se levanta contra un siervo de Dios, independientemente del liderazgo. Al Señor no le interesa el liderazgo, le interesa es su siervo, y si alguien se levanta contra ese siervo, el que se levanta la lleva, indispensablemente que haya sido otro siervo, y la Biblia me lo está diciendo, o estoy mintiendo, porque aquí dice que María era hermana de Moisés, creo que lo dice hoy y lo dice más atrás. Entonces fíjese hermano, eso es importante, se los digo porque conozco casos de personas que se han levantado contra un líder o contra la pastora y no han salido bien parados. Entonces es importante, querido hermano, que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de referirnos a menganito, a sutanito, que es normal, sí hermanos, es muy normal que a veces uno no esté de acuerdo con las decisiones que tome el líder, el pastor, la pastora, y es normal porque todos somos universos diferentes, todos pensamos de diferente manera, todos vemos la palabra de diferente forma, pero eso no es motivo para dividirnos ni hablar mal unos de otros, sino para unirnos y decir, bueno, ¿dónde está la verdad de esta palabra? Y no decir, no, es que la pastora hizo esto y a mí no me convence, yo no vuelvo. Bueno, usted es el que pierde. ¿Qué es que los líderes no sirven para nada? Ah, bueno, entonces miremos a ver usted cómo está de líder, ¿cierto? Porque miramos la paja del otro, pero no miro la viga completa que yo tengo en los dos ojos. Entonces, ojo con eso, que eso también es importante. ¿Por qué? Porque fíjese qué hace el Señor. Cada vez que hablamos mal de un líder, ojo, hablamos mal, no es que yo diga, a mí no me gustó la decisión que tomó fulanito, pero bueno, si el Señor dice que es así, lo voy a cumplir. Eso es muy distinto que yo diga, y es que menganito sí es, no, ese le falta sabiduría, no, yo no voy a ir ese día porque si está menganito en la enseñanza, no, ese man no sabe nada, entonces estamos hablando mal del líder, ¿cierto? Ojo con eso porque el Señor dice que es como si usted le escupiera en el rostro al Señor. Pilas con eso, se los digo porque he visto muchos casos, conozco muchos casos que no han salido bien parados. Repito, es normal que a veces no estemos de acuerdo con la decisión del líder, del pastor, de la pastora, pero pues dígale, venga pastora, a mí no me parece que esa sea una buena decisión por esto, por esto y por esto. Y ella le va a decir, bueno, voy a hablarle al Señor a ver qué me dice el Señor. Pero no es que la pastora me la tiene sentenciada y es que la quiero hacer a la pastora y es que el pastor esto y es que los líderes, porque ustedes son la persona que se levanta es la persona a la que la lleva. Y si el líder ora por su redención, pues más que la lleva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Fíjese, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, no, Señor, me siento ofendido, disciplínela? Seguro que la disciplina hubiera sido mayor. ¿O estoy equivocado? Seguramente que sí, ¿cierto? Y dice, no, y Aarón, Señor, pero es que Aarón me pidió perdón, pero yo creo que un escarmientico no le haría como falta, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado dado ese caso? Pues el Señor se sentía ofendido porque Moisés era el único que podía juzgar al pueblo, ¿cierto? Moisés era el que subía al monte, duraba ciertos días, bajaba con las leyes y le decía a Aarón, usted como sacerdote, estas son sus leyes, pueblo, estas son sus leyes, y yo me voy a cumplir lo mío, que es a juzgar al pueblo, escucharlos quejarse día y noche, ¿cierto? Pero fíjese por dónde empezó todo. Si ustedes ven el versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y Dios los escuchó. Con que hablando mal del siervo, ¿cierto? Entonces fíjese, eso es importante, que nosotros no utilicemos el nombre del Señor a la ligera. No es que porque yo soy líder, usted tiene que hacer lo que yo digo. ¿Dónde? Dependiendo del tipo de liderazgo, pues uno exige ciertas reglas, ¿cierto? Como cuando yo les digo, necesito que me manden los links de YouTube, ¿qué hacen?
me mandan los links de YouTube. ¿Por qué? Porque es que yo soy el que conoce cómo es la jugada, ¿cierto? Entonces, si alguien no lo hace, pues a mí me pone más carga. Encima que el computador pues también está en las últimas, ¿cierto? Viviendo horas extras. Entonces, hay momentos en los que sí, uno el líder ejerce su liderazgo y uno debe obedecer al líder. Que usted esté o no de acuerdo es normal. Si no está de acuerdo, venga, líder, es que yo no estoy de acuerdo con esa ley porque esto y esto, ¿cierto? Entonces, no, mire, yo lo hice así, el Señor me lo puso así, esta es la palabra. Si me sale mal, yo respondo, bueno, listo, líder, yo obedezco. Listo, y no hay problema, ¿cierto? Pero que no sea como alguien que cada vez que venía en el protocolo, es que en la iglesia de Menganito, allá no ponen protocolo. Yo, bueno, felicitaciones, regáleme su nombre y su documento. Una cosa es allá, otra cosa es acá, ¿cierto? Como que yo no quiera asumir la Exacto. en Colombia viniendo de eso. Es correcto. Y eso es lo otro que también quería hablar. Fíjese, los mandamientos de Dios no estaban regidos solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que quisiera vivir dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Muchas de las leyes de Levítico siempre dice, y el pueblo junto con los extranjeros que moran me guardarán estas ordenanzas. Punto. Esa es la regla. Entonces, ¿cómo así que yo soy colombiana, me voy a otro país, allá yo obedezco las leyes colombianas? No, mijín, eso está raro. En Colombia usted obedece las leyes colombianas y en ese país usted obedece esas leyes. Entonces, fíjese que eso es importante. Que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de hablar de otras personas. Que sí, usted puede juntarse con un hermano, venga, menganito, ¿usted le parece sabia la decisión que tomó el hermano? No, es que tal cosa, bueno, listo, normal. Pero que usted diga, no, es que ese man no sabe dónde está parado, ese no coge la Biblia, tal cosa y lo otro. Si el Señor lo oye, hermana, si por ahí va pasando el Señor, ahí no va a haber crema ni 4, ni 5, ni Medicán, ni ¿cómo era la otra? Ni Medicán, ni la otra. Entonces, hasta aquí, claro, con este segundo mandamiento, ¿no? No utilizar el nombre del Señor en vano. Si usted no está seguro, hermano, pues pregunte. ¿Cierto? Venga, hermano, quiero obedecer esta palabra, pero no estoy seguro. Bueno, venga, miramos cómo se hace. Mire en internet, pregunte al líder, a la persona que lo enseñó, y la persona le enseñará cómo debe de hacerlo. Que no está de acuerdo, bueno, hermano, dígale, hermano, no estoy de acuerdo con esto, porque es que dice la palabra esto, usted dónde se basa, explíqueme porque no entiendo y no quiero equivocarme, ¿cierto? Entonces, ese es el tercer mandamiento. Y bueno, ya para terminar, hay un tipo de blasfemia que no es perdonada, y esa está en Mateo 12:32. Hasta aquí todo claro, preguntas, dudas. Mateo 12:32. Entonces fíjese, utilizar el nombre del Señor para lo que es. Yo soy creyente, yo no como esto, no tomo esto, no bailo pegado, Si según esas reglas ustedes me invitan a la reunión, yo voy. Si no, no voy. Punto. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros en mi equipo donde yo trabajo nos quedamos como en el tercer puesto de todos los equipos y nos mandaron una pizza party, una pizza fiesta. ¿Que a dónde vamos a ir? Yo le dije, yo no como cerdo. Si allá hay cerdo, yo no voy. No, que vamos a mirar en Domino's, que tal, que todo eso lo paga la empresa. Bueno, entonces yo me pido la mía y listo, pollo con champiñones y listo. Salimos. ¿Cierto? ¿Tiene hambre? Entonces, eso es importante. Ya ellos conocen que yo soy creyente, que yo no, ni con el tarot, ni con el zodiaco, ni con las cartas, ni con nada que ver con las creencias que ellos tienen. Yo me paro firme en la mía y si ellos están de acuerdo, bien, y si no, pues solamente nos encontramos para hablar de labores. Y se acabó el pastel. ¿Listo? Mateo 12:32 nos dice, a cualquiera, ojo, dice cualquiera, no dice blanco, no dice asiático, no dice creyente, no dice no creyente, dice cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es decir, cuando hay personas que dicen, pero es que su Dios no sirve para nada. Ay, papito, bienvenido al club. ¿Cierto? ¿Dios tendrá misericordia? Sí. ¿Cierto? ¿Cuántas personas? Fíjese,
hay un género que es el black metal, que es puras blasfemias contra Dios. Yo hasta allá no llegué, gracias a Dios, pero sé que existe, que es el género más pesado que existe, y es pura blasfemias contra Dios y adoración al diablo. Esas personas que lo cantan y que la escuchan y que siguen, tienen misericordia hasta que Dios decida lo contrario. Pero continuamos, dice, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el que viene. Uy, Dios mío bendito, veo mejor como que suavecito con esa lengüita, ¿cierto? Entonces, fíjese, hay personas que se levantan contra Dios. Sí, no, es que su Dios no me sirve, su religión es una porquería, porque ¿cómo así que si Dios es amor, por qué manda a matar esto, por qué permite aquello? ¿Usted se cree Dios para juzgarlo a Él? ¿Usted sabe cómo hacen las cosas Él? No, entonces, ¿cierto? Muchos de nosotros sabemos por qué el Señor permite que a veces los niños se mueran, ¿cierto? Porque ahí dice la palabra que muchos vienen marcados para el mal desde la matriz. Entonces, ¿el Señor qué prefiere? Lo corto de niño para que no se me pierda. Pero no, entonces déjelo crecer. Ah, bueno, entonces que sea como el que hizo la mamá. Me mataron mi hijo, pero solamente salía a robar en las tardes. Nada más, nada daño le hacía, solo robaba en las tardes a las personas. Ay, no, pobrecito el bebé. ¿Cierto? Entonces, dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Es decir, si alguien habla contra Jesús, pues si se alcanza a pedir perdón, si se arrepiente y alcanza el Señor a escucharlo, ¿cierto? Antes de que se dé media vuelta y nos fuimos, a lo mejor alcanza misericordia. Eso lo decide Dios, no nosotros, ¿cierto? Pero si habla contra el Espíritu Santo, ay, mijo, le marcaron la hoja de vida. En el libro de las obras, ahí va marcado de una vez. Y podrá ser un libro nuevo, pero ahí queda manchado su nombre, ¿cierto? Como cuando uno le tenía miedo a firmar el observador, ¿cierto? Y uno le decía, mijo, usted firma observador y eso lo sigue hasta su hoja de vida. Y uno, ay, voy a aportar bien, ¿cierto? Eso es importante. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya viene ya el tercer mandamiento, pero eso lo veremos así en el próximo programa, en la próxima enseñanza. Preguntas, dudas, inquietudes, todo claro, como el petróleo, como el agua. Entonces es importante, ¿cierto?, que nosotros tengamos cuidado, ¿cierto?, cuando hablamos, cuando actuamos conforme a la palabra. Bien, Padre, te damos gracias por un día más, Señor, que nos has renovado esa misericordia para cada uno de nosotros y nos has permitido levantarnos, Señor, no solamente a cumplir con nuestras responsabilidades delante de ti, sino con aquellas responsabilidades que tenemos, Señor, con aquellas autoridades impuestas por ti, Señor. En tus manos entregamos, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestras almas, nuestro espíritu, Señor. Que seas tú llenando aquellos vacíos que tengamos, Padre, sanando aquellas heridas del pasado, Señor, ayudándonos a salir adelante, perdonando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a salir adelante para estar listos y preparados, Señor, para esa redención, Señor, que tanto anhelamos, Padre, porque vivimos en tiempos duros, difíciles y complicados, Señor, donde no podemos decir ni hacer nada sin que los demás se ofendan, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria, Padre. Llévenos con bien a nuestros lugares, Señor, de descanso, a nuestras casas. Provéanos, Señor, una noche de descanso completa, para recargar energías, Señor, y cumplir con el afán del día de mañana y con todas las responsabilidades que tenemos, Señor, para que no falte alimento en tu casa y tampoco en la nuestra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.